hacer una construcción diferente, una construcción distinta, con mejores resultados, con mejores prácticas y la forma de lograr un mejor, una mayor satisfacción en toda la industria. Bien, José, quedamos, quedo a tu disposición para comenzar la sesión. Me comentas si ya estamos listos para comenzar. Sí, sí, ya, por favor, todo tuyo la sala. Gracias, estamos con Santiago Ruiz, es instructor avanzado en Lean Construction, consultor senior, lo conozco desde el 2014, es un entusiasta, sobre todo, compartir el conocimiento y difundir las mejores prácticas en construcción. Santiago, un gusto tenerte acá y un saludo a todos y por favor, todo tuyo a la sala. Gracias, José. Bueno, con gusto compartir con ustedes algunas ideas, algunas prácticas que hemos podido identificar y que pueden ayudar muchísimo acerca del sistema del último planificador. Bueno, a ver, ¿de qué se trata el sistema del último planificador? Yo aquí quiero contarles un par de historias que me pasó hace algún tiempo y que para mí fueron muy, muy importantes en cómo marcaron mis inicios en este recorrido Lean, que es muy importante para todos nosotros. Bueno, yo recuerdo que hace aproximadamente unos 15 años atrás, yo regresé de provincia, de haber trabajado en una obra en provincia, en una carretera y en algunas obras menores allá, bien frustrado, bien triste, porque me encontraba con una industria en la cual estaba llena de problemas, llena de dificultades. Había venido en este proyecto en el cual trabajábamos dos frentes de trabajo completamente distintos y que eran dos socios que habían decidido hacer esta carretera. Entonces dividieron el proyecto en dos, ¿no? Entonces yo empiezo por la izquierda, tú empiezas por la derecha, nos encontramos en el medio y trabajé. Y se habían embarcado a hacer el proyecto, y yo había sido en ese proyecto asistente de uno de los socios. Entonces, mi labor como asistente del residente básicamente era hacer todo lo que el residente no quería hacer. Entonces hacía de administrador, hacía de almacenero, hacía de producción, hacía de oficina técnica, hacía de todo, ¿no? ¿Y cuál era el asunto en este proyecto? Nos encontrábamos en un frente de trabajo en el cual habíamos ordenado la maquinaria, el pool de equipos empezaba a trabajar muy bien y empezaban a trabajar de una manera sincrónica, ordenada, muy bonita. Y en el otro lado, en el otro frente, cuando íbamos a visitar qué estaba pasando, veíamos un caos. Veíamos equipos que se movían por un lado, por otro lado, veíamos diferentes cosas. Pero de pronto, ¿no? En nuestro frente nos encontrábamos con un problema que no habíamos previsto, que era una interferencia, y no sabíamos cómo reaccionar. Entonces, el proyecto paraba. Pasaban los días, reiniciábamos, y luego volvíamos a empezar, y de pronto nos quedábamos sin material. Entonces, otra vez el proyecto paraba, reiniciábamos, pero a través de un tren bien ordenadito de trabajo, ¿no? Y en el otro lado tenían los mismos problemas que nosotros, pero de manera desordenada. Entonces, cuando hablábamos, reflexionábamos sobre lo que estaba pasando en el proyecto, nuestra conclusión era que no íbamos a terminar en el plazo y que teníamos que sí o sí conseguir una ampliación del plazo y conseguir un adicional en el proyecto, porque si no, no iba a ser rentable el negocio. Entonces, después de haber terminado ese proyecto y haberme ido con esa anécdota, con esa primera experiencia de un proyecto de carreteras, mi impresión de la industria de la construcción era nefasta. O sea, qué terrible que tenga que estar pensando en vivir lo que está viviendo el proyecto, de que hay una producción descoordinada por ambos lados, cada quien por su lado, ¿no?
habían problemas constantemente, no llegaban los materiales, la gente tampoco llegaba, había interferencias, el clima nos afectaba, entonces había muchas cosas que afectaban al proyecto, tanto que al final del proyecto, nuestra única opción de poder lograr un buen resultado en este proyecto era conseguir un adicional y conseguir una ampliación de plazo. Entonces, yo cuando hablaba con los residentes de los dos frentes, me decían, mira, acá en este negocio se gana dinero con los adicionales. Tú tienes que conseguir adicionales como sea. Entonces esa era una de mis primeras obras y yo me fui con la idea de que las obras ganan plata con los adicionales. Yo me fui un poco frustrado del tema, ¿no? Porque decía, bueno, ¿será verdad eso? ¿Será la forma en la cual se hace el negocio de la construcción? Esa fue mi primera impresión. Más adelante tuve la oportunidad de conocer, de participar en un proyecto y creo que hay algunas personas que están con el audio abierto. Les agradecería si pueden poner sus micrófonos en silencio porque creo que se está filtrando algo de audio por ahí. Ya. A ver, José, si me puedes ayudar. Excelente, gracias. Bueno, disculpen la interrupción. Entonces, si es que alguien tiene una pregunta, puede abrir el micro y puede hacer la pregunta, por favor, si me ayudan. Si alguien abre el micro, automáticamente le voy a preguntar cuál es la pregunta que tiene. Así que me ayudan con eso, por favor. Entonces, les contaba acerca de que mi primera impresión era de que los proyectos tenían que ganar plata con adicionales y ampliaciones de plazo. Esa era la forma en la que se tenía que hacer la construcción. Más adelante, entré a trabajar en otra empresa donde la filosofía de esa empresa era entregar en el plazo, o antes del plazo o en el plazo correcto. Entonces, lo que hacía diferente a esta empresa del resto de empresas es que se entregaban las cosas en plazo, o se buscaba bajo todos los criterios de que el proyecto terminara en plazo, dentro del plazo. Entonces, ¿cómo podían entregar los proyectos en plazo? En mis primeras semanas, cuando hablaba pues con mis compañeros de trabajo, me decían, es que acá usamos nuestro sistema de gestión que nos hace especiales, que nos hace diferentes a todos. Y con eso entregamos las cosas antes del plazo. Entonces me pasaron el manual del sistema de gestión y era un libro así pues enorme, donde tenía un montón de procedimientos, y yo pues como chancón, como nerd. Yo he sido bien nerd en ese aspecto, bien estudioso. Entonces me revisé el manual y lo leí en una noche. Lo leí en una noche. O sea, no es que me lo memoricé, pero, o sea, revisé todo lo que tenía que revisar, encontré las partes importantes y empecé a profundizar en esas partes importantes. Y ahí hablaban acerca de un sistema de planeamiento y programación, de planificar el proyecto y de programar el proyecto con la finalidad de anticiparse y hacer las cosas de una manera distinta. Años más tarde, me enteré que esa metodología de planeamiento y programación estaba basada en un sistema llamado el sistema del último planificador, el sistema Last Planner System. Y este sistema estaba desarrollado, ¿no? O había sido definido por un señor llamado Glenn Ballard. Este señor, en el año 2011, viene a una conferencia en el Perú, ¿no? Que es el Congreso Internacional de Lean Construction, organizado por el LSI, ¿no? El primer evento organizado por el Lean Construction Institute de Perú, trae a Glenn Ballard, una de las personas que había estado... José, me quitaste la pantalla, disculpa. Estoy presentando, ¿sí? No hay problema. Sí, disculpa. Se me cruzó. Dale. Ok. Entonces,
Glenn Ballard llega al Perú y empieza a contar acerca de cómo eran cómo él había, en su experiencia, había desarrollado este sistema del último planificador. Y él hablaba de las conversaciones importantes del sistema del último planificador. Y yo cuando escuchaba la presentación de Glenn, y luego comparaba con las notas que yo tenía de mi librito de planeamiento y programación, no coincidían. Porque en el librito de planeamiento y programación en el cual me habían enseñado, con el que había aprendido en esta empresa, decía, tú tienes que hacer un look ahead, hacer un análisis de restricciones, hacer un PPC, ¿no? Y volver a hacer tu plan semanal y tus PPC. Y con eso retroalimentas tu planeamiento y trabajas de esa manera. Y luego cuando lo escuchaba Glenn hablaba de que tenemos que tener conversaciones importantes con los involucrados del proyecto. Entonces, algo en mí ese 2011 hizo un quiebre y dijo, o hay algo que yo no estoy entendiendo bien, porque estoy acá con la persona que desarrolló esto, o de repente yo lo he leído mal, ¿no? Entonces, seguí estudiando del tema y años más tarde llega la segunda historia que quiero contarles. Me cruzo con un gerente de proyecto en una obra en provincia y le pregunto a este gerente de proyecto cuál es el sistema de gestión que ellos utilizan. Cuando hablaba de sistema de gestión, hablaba de metodología, de procesos para lograr un resultado. Y lo primero que me dijo él, mira, acá no importa el software, ¿ah? Podemos usar Project, podemos usar el software, Excel, lo que sea, pero no tenemos un software dedicado. Entonces, era una persona que estaba confundiendo sistema con software. Es un error común, ¿no? Un sistema no tiene nada que ver con un software. Un software, digamos, es una herramienta que puede automatizar un sistema, ¿ok? Entonces, un project, no sé, un Primavera o un Excel, si ustedes quieren, es un software que ayuda a automatizar un sistema de trabajo. Un sistema de trabajo es un método con el cual yo voy a lograr algo. Muy bien, entonces cuando me di cuenta que esta persona tenía esa confusión, estaba confundiendo sistema con software, ¿no? Le dije, no, mira, no estoy hablando de software, estoy hablando de un método de trabajo. ¿Cuál es el método que usan para planificar, para programar, para organizar sus actividades? Le pregunto a este gerente de proyecto. Y él me dice, bueno, acá hacemos lo que hace todo el mundo en el Perú. Aquí hacemos un look ahead, un análisis de restricciones, un plan semanal y un PPC al final de la semana. Entonces le pregunto, entonces ustedes usan las planners, le digo, ¿no? Y él me dice, mira, yo no sé qué es eso de las planners, pero acá usamos look ahead, análisis de restricciones, plan semanal y PPC. Entonces me di cuenta de que algo que había sucedido en Latinoamérica en general es que a través de un proceso de transmisión oral que hemos ido dando muchas personas, muchos maestros, muchas personas que han profundizado en este tema, hemos hablado sobre el sistema Last Planner, pero no hemos profundizado en la esencia del sistema. La esencia del sistema no trabaja sobre herramientas, sobre look ahead, análisis de restricciones, plan semanal o PPC, sino la esencia del sistema habla sobre conversación. Entonces, cuando tuve la oportunidad de hablar con Glenn Ballard, él me decía que el sistema Last Planner es un sistema que ayuda a todas las obras a lograr un sistema de trabajo confiable.
un flujo de trabajo confiable. Lograr que los planes se cumplan. Lograr que el trabajo programado se complete y que sea confiable, sea realizable y confiable. Y él decía que no se trataba de hojas de cálculo, ni de reuniones, ni de softwares, ni de datos, ni de control, ni de productividad en general. Porque a veces pensamos que se trata sobre cómo mejorar la productividad. Si no se trataba de personas. El sistema Last Planner es un sistema que está desarrollado para lograr que las personas trabajen de manera colaborativa para planificar y ejecutar un trabajo y asegurarse que el trabajo se puede ejecutar de la mejor manera posible. Pero esto solo se logra con la interacción de las personas. ¿Y cómo interactúan las personas? Pues las personas tienen que interactuar a través de algo muy importante que se llama la promesa confiable. Y la promesa confiable es la forma en cómo nosotros nos relacionamos con cada una de nuestros proveedores, de nuestros equipos de soporte o con nuestros contratistas o nuestros capataces. ¿Por qué? Porque cuando yo necesito que algo se haga, lo primero que tengo que hacer es hacer una solicitud, solicitar algo. Y tengo que poder transmitir correctamente qué es lo que estoy solicitando. Y tengo que saber que la persona que está al frente mío, que va a escuchar mi solicitud, no es la misma, no piensa igual que yo, no tiene el mismo cerebro que yo. Entonces, tiene el soberano derecho de pensar diferente y de entender diferente. Entonces, tengo que hacer el mayor esfuerzo por lograr que mi solicitud se entienda correctamente. El segundo paso de la promesa confiable es lograr que esa persona que es la que va a ejecutar el trabajo, ya sea un proveedor, un contratista, un área de soporte, ¿no? O un capataz, pueda negociar conmigo y me diga exactamente qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y que tenga total transparencia para decirme qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Uno de los grandes efectos que tenemos en Latinoamérica es el famoso chicheñor, que es a todo le decimos sí. Es más, pensamos que es la mejor práctica del mundo, es lo que mejor se le ha ocurrido al latinoamericano. Tú di que sí nomás y después averiguas cómo se hace, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Haces un compromiso, una promesa, sin estar seguro de que eso se puede o no se puede cumplir. Entonces, al final del día, cuando esto no se puede cumplir, lo más probable es que tengas que decir, no, es que no se pudo por esto, y trates de justificarlo. Entonces, la segunda parte de la promesa confiable es la negociación y es la capacidad que tengo para decir qué cosa se puede hacer y qué cosa no. Y tengo que ser muy capaz de decir, esto no se puede hacer de esta manera o se puede hacer siempre y cuando consiga estas otras cosas, ¿no? Entonces, tengo que poder expresar esa situación y llegar a un acuerdo, llegar a un consenso, a un entendimiento. Una vez que ya he podido negociar, probablemente cuando tengo que hacer con un proveedor, tengo que trabajar con un proveedor, esto me termine llevando a hacer algún contrato, ¿no? Alguna orden de compra, una orden de servicio. Lo que tengo que buscar es que se ejecute el trabajo y que ese trabajo se ejecute con calidad y con seguridad, se ejecute correctamente. Y tengo que estar acompañando en todo ese proceso para saber que lo que se esté ejecutando es lo correcto. Al finalizar el trabajo, debe declararse la finalización y la aceptación para evaluar correctamente que el trabajo sea ejecutado en conformidad con el acuerdo inicial. Entonces, debo asegurarme que el trabajo se hizo bien. Si no se hizo bien, tendré que hacer un retrabajo, hacer algo que debe hacerse bien la primera vez.
Entonces, ese retrabajo es un desperdicio. Entonces, hoy, saludos Rolando, hoy tenemos que asegurarnos que ese trabajo se pueda hacer muy bien, se puede ejecutar correctamente. Muy bien. Ahora, esta promesa confiable es una forma de cómo interactuar con los demás, cómo lograr un mejor resultado, un mejor trabajo con aquellos con los que voy a ejecutar. Pero no es lo único que tengo que tener en cuenta para que este sistema funcione. También tengo que entender que el sistema funciona porque existen estas 5 conversaciones importantes. ¿Y cuáles son? Para empezar, tengo que confesar que esto lo aprendí hace no mucho, hace unos, ¿no? Un hijo pequeño, tiene 8 años, y salimos salimos a menudo, y en esas oportunidades en las cuales salimos, siempre me dice, papá, quiero esto, papá, quiero aquello, papá, quiero aquello. Entonces me puse a reflexionar y efectivamente, desde que somos muy pequeños, no nos acostumbramos a decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que quiero, pero es lo que debo hacer, eso que debo hacer es lo que puedo hacer, puede que lo quiera, pero no sé si debería o no sé si puedo hacerlo. Entonces, me acordé un poco de estas palabras de Glenn Ballard cuando desarrolla el sistema del último planificador, y él en su tesis habla de que unas conversaciones importantes, la primera conversación importante con la que debo partir es, ¿qué es lo que debo hacer? Según mi proyecto, según mi alcance, según mi contrato, ¿qué es lo que debo hacer? Una vez que tengo claro qué es lo que debo hacer, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que puedo hacer con los recursos que tengo, con las restricciones que existen, con la realidad, con el contexto? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y cuando evalúo lo que debo hacer y lo que puedo hacer, entonces puedo tomar una decisión. Muy bien, esto es lo que debo hacer, pero esto es lo que puedo hacer. Entonces, esto es lo que haré. Y tomo la decisión, el compromiso de decir, esto es lo que voy a hacer. Una vez que ya tengo claro lo que haré, ¿no? Al finalizar mi trabajo, tengo que preguntarme, ¿terminé de hacer lo que debía hacer? ¿Hice lo que debía hacer? Y cuando encuentre diferencias, tengo que preguntarme por qué. Si hice más o hice menos. ¿Por qué hice más? ¿Por qué hice menos? Y sobre esas diferencias tengo que aprender y tengo que decir, ok, ¿qué debo hacer diferente la próxima vez para que me vaya mejor? Entonces, cuando estas 5 conversaciones se logran dar en cada trabajo que uno hace, qué es lo que debo hacer, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que haré, qué hice y qué aprendo, entonces el proyecto empieza a cambiar de lógica, empieza a cambiar de una manera completamente diferente. Y ahora, estas 5 conversaciones aplicadas al proyecto cambian la forma en cómo interactúan. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, cuando yo voy a trabajar un proyecto, digo, muy bien, tengo un alcance que tengo que realizar, vamos a hacer un plan. Entonces, ese plan, ¿qué cosa es? Es un cronograma, es un Gantt, que ha sido plasmado con supuestos, con información que no sabemos si es cierta o si no, ¿no? Si no es simplemente información que haya salido de algún lado.
Y luego esperamos que ese cronograma se cumpla. ¿Qué hago para asegurar ese cronograma? ¿Cómo me anticipo? ¿Cómo coordino? ¿Cómo me aseguro que los recursos sean los correctos? ¿Cómo logro que se ejecute como lo he planificado? Pues la verdad es que si sigo haciendo lo mismo, el resultado va a ser siempre el mismo. Voy a tener problemas de gente, de materiales, de equipos, del clima, y al final voy a estar buscando la manera de cómo pedir un adicional y una ampliación de plan. Lo mismo que me pasó en mi primer proyecto de construcción. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? El sistema, como decía hace un rato, depende de estas 5 conversaciones. Lo primero es entender qué debemos hacer. Y para entender qué debemos hacer, tengo que conocer el proyecto, el alcance del proyecto. Esta es una pregunta que yo hago a todas las personas con las cuales alguna vez quisiera trabajar. Y les pregunto a ellos, oye, cuéntame un poco acerca de tu último proyecto. ¿De qué se trata? Y muchas de las respuestas vienen, mira, estuve trabajando en un proyecto en un edificio, en San Borja, era un multifamiliar, ya. ¿Y de qué trataba el proyecto? Cuenta. Hay un edificio, ¿no? Un edificio simple de viviendas, departamentos. Entonces, trataba de sacarle un poquito más de información. ¿De cuántos pisos? De 11 pisos. ¿De cuántos sótanos? De 4 sótanos. ¿De qué área eran las plantas? Ah, no, unos 1000 metros, creo, 900, 1000 metros por ahí. ¿Y de cuántos departamentos? Eran 4 por 11, creo que eran como 50 departamentos. ¿Y cuántas cocheras tenía? No, no me acuerdo. Entonces, ¿qué me refleja esa conversación? Me refleja muy claramente que no tiene conocimiento del alcance del proyecto. Información importante del proyecto. Este es un proyecto de edificaciones, tiene 44 unidades inmobiliarias para vender, son 23 estacionamientos, tiene 11 pisos, tiene 4 sótanos, tiene 1.600 metros cuadrados. O sea, no creo que hay que conocerse de memoria los números, ¿no? Pero tengo que tener por lo menos una idea de algunas cosas importantes y relevantes del proyecto. Otra de las preguntas que le hacía fácilmente es, oye, ¿y qué sistemas electromecánicos estaban dentro del alcance del proyecto? Lo típico, agua, electricidad, agua contra incendios. Detección, no, sí, detección también. CCTV, creo que era parte eléctrica, decía. Entonces, ok, hay algunos elementos importantes no estaban claros. ¿Y tenía ascensores? Sí, 2. 2 ascensores, ok. ¿Y la bomba de agua contra incendios de qué tipo era? ¿Era electrobomba o motobomba? Creo que era una electrobomba. Ok, entonces otra vez, elementos importantes que son parte del alcance del proyecto tengo que conocerlos a detalle. Este es un proyecto del cual esta persona me estaba hablando, de un proyecto que ya pasó, que ya terminó, que con toda seguridad deberíamos tenerlo mucho más claro. Pero, ¿cómo hubiera sido si le hubiera preguntado lo mismo cuando empezó el proyecto? Entonces, cuando arranca el proyecto, yo tengo que tener muy claro esta información acerca del proyecto para poder establecer qué cosa, hitos en el proyecto. Y esos hitos me van a definir el proyecto, se va a ejecutar de esta manera. Voy a lograr estos hitos, que son puntos de control a lo largo del proyecto, para saber si el proyecto va a ir bien o no va a ir bien. Con eso, debo decir, ok, ¿cómo lo puedo ejecutar? ¿Cómo lo voy a ejecutar? ¿Cómo podría ejecutarlo? ¿Qué necesito para ejecutarlo? Entonces se arman
procesos de trabajo, debo diseñar un sistema de producción. Para diseñar ese sistema de producción, debo establecer el orden de las actividades, ¿no? Yo no puedo, por así decirlo, yo no puedo vaciar el concreto si no he colocado el acero, no he colocado el encofrado. Entonces yo tengo una ruta de trabajo definida por ciertas condiciones que yo necesito que ocurran para que se pueda pasar a la siguiente actividad. A esa ruta se le conoce el sistema de producción. Yo diseño el sistema de producción. Y ese sistema de producción debo poder planificarlo o organizarlo de tal manera de que cubra todas las actividades del proyecto, ¿no? O al menos debo enfocarme en cómo hago para lograr esos hitos. Ahora, cuando ya tengo definido mi sistema de producción, ese sistema de producción es de largo plazo. ¿Cuál es la única garantía que puedo tener? Que eso no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque mientras más lejano sea el plan, más equivocado va a estar. Mientras más detallado sea el plan, más equivocado va a estar. Entonces, necesito poder concentrarme no en todo el horizonte del proyecto, sino en aquellos horizontes que son controlables, donde sí puedo predecir que las cosas vayan a ocurrir y que sí vayan a cumplirse como se ha planteado. Entonces, ¿qué podría hacer para anticiparme en eso? Tengo que hacer un plan con mucho más detalle, pero de aquello que sí puedo ver, que sí puedo manejar. Ese plan de mediano plazo se llama Look Ahead. Look Ahead, mira al frente, mira adelante, mira hasta donde puedas anticipar, ¿no? Mira hasta donde puedas poder reaccionar. Entonces, eso me permite anticipar necesidades, es decir, oye, para las actividades que se vienen en las próximas N semanas, yo voy a necesitar estos recursos. Como ya tengo definido qué recursos voy a necesitar, volteo para asegurarme que los responsables de abastecer esos recursos se comprometan a través de una promesa confiable de entregar esos recursos como se necesitan. Entonces busco promesas confiables. Una vez que ya he decidido lo que haremos a través de este plan semanal, ¿no? O este plan anticipado de mediano plazo, ¿qué cosa pongo en mi plan semanal? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que haré? En mi plan semanal voy a poner solo aquellas actividades que tengan restricciones levantadas. Hace unos días iba en un proyecto y le preguntaba, oye, ¿estaba programado hoy día hacer el vaciado? Sí, mira, lo que pasa, tuvimos que reprogramarlo. ¿Por qué? No, es que no llegó el acero. ¿Cómo que no llegó el acero? ¿Por qué programaste el vaciado si sabías que la actividad predecesora, que era el acero, no estaba liberada? No, es que se supone que iba a llegar. ¿Se supone? No había un compromiso del proveedor, no estaba verificado que iba a llegar el material. No, 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 nunca lo verificamos, entonces por eso no se pudo cumplir. Entonces, el plan semanal solamente contempla actividades cuyas restricciones hayan sido liberadas o hayan sido levantadas con anticipación. No programo algo que sé que no se va a cumplir. Si la restricción no ha sido liberada, ¿para qué lo programo? Entonces, al final de la semana, yo verifico qué cosa es lo que hice con lo que decía mi plan semanal. Yo tenía 10 actividades en mi plan semanal, hice 9. Ok. ¿Por qué hay diferencias? ¿Qué pasó? Acá hay dos posibles respuestas. O no estaba listo, o sea, no tenía todo lo necesario para ejecutar la actividad, o sí estaba listo y ocurrió algo que estaba más allá de mi control, un evento impredecible. Entonces, ese evento impredecible me provocó que no pude completar la actividad. Y yo tengo que plantearme, ok, si tengo estos dos problemas, ¿qué debo hacer la siguiente vez para que no me vaya a pasar lo mismo? ¿Qué debo hacer diferente para que me vaya mejor la próxima vez?
Entonces ahí reflexiono y empiezo a corregir, a tomar acción para que la próxima vez me vaya mejor. Entonces, el sistema del último planificador, como a mí me gusta organizarlo para que pueda ser más sencillo para entender, es estas dos primeras partes, estos dos elementos que están aquí, se llaman planificación estratégica. Y esta planificación estratégica permite al equipo del proyecto definir cómo se va a ejecutar el proyecto y se realiza según se requiera. Y esta parte de aquí la llamo la gestión de la producción, que es una rutina que se hace todas las semanas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona en sencillo el sistema del último planificador? En sencillo, el plan del proyecto es una línea, ¿no? Si lo miro desde arriba, si estoy en un avión y miro hasta arriba, es una ruta que va hasta mi destino. ¿Ok? ¿Por qué lo pongo en color más intenso a la derecha y no a la izquierda? Porque es más importante el destino, la llegada, que el inicio. No importa de dónde parta, tengo que llegar a ese destino. Entonces, la forma en cómo planificamos nosotros es, a ver, haz un plan, muy bien, lo primero que tengo que hacer es obras provisionales, movimiento de tierras, ya. Y luego, no, ya ahí vemos, pues dice, ¿no? Según lo que vaya apareciendo, ya vemos. Ese es un error tremendo al momento de planificar. Cuando yo planifico, digo, ¿a dónde tengo que llegar? Esto es lo que tengo que lograr y no importa cómo empiece, lo que importa es cómo debo terminar. Entonces mi plan debe ir pensando en cómo va a terminar el proyecto. A lo largo de ese proyecto voy a colocar unos hitos. Estos hitos, como decía, son puntos de control que me permiten identificar el buen funcionamiento del proyecto. Entre hito y hito, las actividades que están ahí se llaman fases. Entonces planifico esa fase con un sistema de producción que me permita decir cómo voy a lograr eso. ¿Okay? Por ejemplo, en una edificación, yo puedo decir, este proyecto se divide en los siguientes hitos. Es un edificio de 13 pisos, 4 sótanos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para terminar el proyecto, lo último que tengo que hacer es las obras exteriores. No voy a hacer las obras exteriores desde el principio. ¿Ok? La parte exterior, la fachada, ¿no? Toda la fachada. Para poder terminar la fachada, probablemente deba hacer algunas instalaciones o debo tener algunas instalaciones o acabados, los acabados del proyecto. Para poder hacer los acabados del proyecto, yo necesito las estructuras. Para hacer las estructuras, yo necesito todo el trabajo de movimiento de tierras, estabilización para los sótanos. Entonces, el proyecto se divide en 4 grandes fases. La fase de movimiento de tierras, estabilización, la fase de estructuras, la fase de acabados, que puede dividirse en 2, acabados húmedos y acabados secos, y la parte de todo lo que tiene que ver con obras exteriores y fachada. Entonces ya tengo 5 grandes hitos que tengo que cumplir. En tal fecha debo acabar con las obras exteriores. En tal fecha se deben acabar los acabados. En tal fecha debo terminar la estructura. Y en tal fecha debo acabar con el movimiento de tierra y estabilización. Ya tengo mis puntos de control en el proyecto. Ahora, para poder lograr terminar con el hito de movimiento de tierras y estabilización, ¿cómo lo voy a hacer? Hago un plan que me permita lograr ese hito. Entonces ya tengo claro cómo voy a lograr ese hito. Ahora, una vez que tengo ese plan, yo tengo que armar algo que se llama el plan de mediano plazo, algo que pueda controlar, algo que esté en mi horizonte de lo que yo pueda controlar. Y ese plan de mediano plazo me va a permitir establecer el plan de corto plazo, que es el plan semanal, ¿no? El plan de mediano plazo me sirve para anticipar, para lograr encontrar qué cosa necesito para que ese plan se pueda ejecutar. Y tengo que comprometer a los responsables para que levanten las restricciones. El plan semanal es aquello que ya tiene sus restricciones levantadas. Y luego tenemos finalmente las actividades completadas. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Bien fácil. El sistema pasa a lo siguiente. Semana a semana, a través de la gestión de la producción, el plan semanal se convierte en plan completado, ¿no? Y luego voy avanzando una semana. Y de mi look ahead avanzo una semana y de esa semana se desprende el plan semanal.
Entonces, semana a semana voy avanzando y voy trabajando el proyecto. Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando me acerque a la finalización de un hito? A través del planeamiento estratégico, avanzo hasta el siguiente. Entonces, eso me permite tener un dinamismo en el sistema del último planificador y poder organizar mejor mis actividades. Ahora, esto es la base. Esto es un esquema general de cómo funciona el sistema. ¿Cómo podemos hacer que esto llegue de una manera más eh, sencilla a todas las personas? Bueno, como decía José hace un rato, vamos a dar un taller dentro de unas semanas acerca de cómo funciona el sistema del último planificador y vamos a hacer una simulación. Vamos a simular cómo un proyecto tradicionalmente funciona y cómo a través del uso de este sistema del último planificador se puede lograr el mejor resultado posible. Veo por ahí que todavía tienes abierto el link, José, como para que puedan inscribirse, para que puedan participar en este sorteo de medias becas y becas completas para este curso que vamos a hacer próximamente. Pero, como decía, lo importante en esta situación no es qué herramientas uso, no es el UCAGED, no es el PPC, no es el análisis de restricciones, no es el plan semanal. Es cómo interactuamos con las personas y cómo logramos promesas confiables con ellos. Y cómo logro no hablar de ingeniero para ingeniero, sino cómo hablo de ingeniero para mis obreros, para mis capataces y proveedores y contratistas, que son los técnicos, aquellos que están en primera línea, que son los que van a ejecutar el trabajo. ¿Cómo me aseguro que ellos tengan la capacidad y tengan la responsabilidad de hacer el trabajo bien hecho? ¿Cómo logro que ellos hagan correctamente este trabajo? ¿Ok? Por ahí me parece que este, hay algunas preguntas que he visto por el chat que me han pasado, voy a tratar de buscarlas. Acá está, muy bien. Marco dice, en obras del sector público existe una interacción adecuada entre el cliente y el ejecutor sobre el sistema de gestión que desarrolla el contratista. Ok, es una buena pregunta. ¿Qué papel desarrolla el supervisor de obra referido a este sistema de gestión como las... A ver, vamos por partes. En el sistema de obra pública, la ley de contrataciones con el Estado, todos los términos de referencia o todos los manuales con el cual voy a trabajar obra pública eh, están orientados o desarrollados para que el proyecto se ejecute. O sea, véanlo por donde lo vean, estudien por donde estudien. Estas leyes, normas, recomendaciones, buenas prácticas, lo que ustedes quieran, todos están orientados a que se ejecute la obra. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el camino? Lo que ocurre en el camino es que hay personas con las cuales tenemos que interactuar para que esto funcione. Entonces, yo no puedo hacer una ley y obligarte por ley a que tú te lleves bien o coordines con alguien. Lo que va a pasar es que si tú no logras un consenso, si tú no logras un entendimiento común con la otra persona, probablemente la coordinación se va a frustrar, se va a truncar y va a haber un problema. Pero la ley ni la norma te dicen que no lo hagas. O sea, la ley está hecha para que se promueva esa coordinación y esa colaboración. Pero ¿qué ocurre con el funcionario público? El problema del funcionario público es que a diferencia del funcionario privado, esto me lo contó un gerente público hace algún tiempo, y me dijo, mira, a ver, si tú trabajas en el sector privado, si tú eres un funcionario, eres un ejecutivo en una empresa, eres un profesional en una empresa, si tú te equivocas y cometes un error, lo que va a pasar en el peor de los escenarios es que te van a despedir. Y probablemente le van a decir a otras empresas que no te contraten. Pero
la industria es grande, así que podrías mudarte de ciudad y trabajas en otro sitio y no pasa nada. Y sigues adelante con tu vida. Para un funcionario público, si tú cometes un error, ¿no? Existe un órgano que se llama Contraloría. Entonces, si tú cometes un error, lo que va a hacer la Contraloría en ese momento es, te va a arrestar, no, te va a denunciar, te van a arrestar, van a confiscar tus bienes y probablemente te vas a ir preso, te vas a meter en un pleito, en un juicio por muchos años, en los cuales puedes salir libre, pero con tu vida totalmente destruida. Entonces, el funcionario público tiene mucho miedo de tomar decisiones. Tiene mucho miedo porque existen muchos órganos de control. Hay mucho control. Hay tanto control que ocurre lo que se llama el exceso de análisis cae en parálisis. Entonces, el exceso de control lo que hace es que las decisiones sean más lentas. Ahora, ¿se puede trabajar en obra pública con el sistema del último planificador? Claro que sí, claro que sí, claro que se puede trabajar, porque ayuda a transparentar esa coordinación, ayuda a agilizar esa coordinación, a hacerla más fluida. Pero recuerden, siempre va a existir este temor de la Contraloría detrás. Entonces tengo que buscar la forma en la cual ayude a que las decisiones se tomen de manera más ágil y funcione en la obra pública. Ahora, ¿cuál es el rol del supervisor? El supervisor, su rol es básicamente velar por los intereses del cliente, asegurar que la obra se ejecute, ¿no? Logrando los objetivos del cliente. A veces el supervisor piensa que su rol, o a veces algunos supervisores piensan que su rol es observar o ¿cómo se llama? Poner observaciones, ¿no? En realidad su rol es asegurarse que el proyecto cumpla con los objetivos del cliente. Entonces, el rol del supervisor es facilitar, es lograr que los objetivos del cliente se cumplan. O sea, yo no concibo que un supervisor te diga, mira, no, sabes que la obra tiene que parar, ¿no? Y no importa cuánto pare, pues, ¿no? Con tal de que las cosas se hagan como yo digo que se tienen que hacer. Está atentando en contra de los intereses del cliente, ¿no? Porque el cliente lo que necesita es su obra en funcionamiento. Más bien lo que tiene que buscar es una forma en lograr que el contratista, el diseñador y él se pongan de acuerdo para lograr que la obra se ejecute, ¿no? De tal manera que consiga los objetivos del cliente. Pero esa es una charla para otro momento. Vamos a hablar de supervisores en otra oportunidad. Espero, Marco, si esto ha podido resolver tu duda, pero nuevamente el supervisor tiene que participar en estas sesiones para entender cuáles son las restricciones y desde su rol, cómo puede facilitar que las restricciones se levanten, cómo puede asegurarse que las restricciones se levanten con anticipación y cuando se hayan ejecutado, verificar que se hayan ejecutado en conforme a lo que se necesita que se ejecute, ¿no? Anthony nos pregunta, buenas noches, comentaste que pedir ampliaciones originales los contratistas reciben mayor ganancia. De acuerdo a tu experiencia actual, ¿qué opinas? Miren, uh, yo opino lo siguiente. Dos preguntas. Vivimos en un mundo perverso, muy perverso, donde la forma en cómo se contrata la construcción se busca el más barato, ¿no? Buscan el más barato. No buscan al más eficiente ni al de mejor calidad, no se busca al del mayor valor. Y esto me parece, es una de las cosas que es una práctica muy latina, ¿no? Acá en el Perú nosotros tenemos el Emporio Comercial de Gamarra, ¿no? Que a nivel mundial es un ejemplo a nivel mundial de la calidad de los productos que puedes encontrar ahí, porque encuentras algodón de muy buena calidad, con productos muy bien hechos. Pero cuando tú vas al Emporio de Gamarra, lo que hace la gente es buscar dónde puedo comprar más barato.
No donde encuentro la mejor tela, no donde encuentro la mejor calidad, sino yo sé que es bueno, pero lo que quiero es el más barato. ¿Ya? Entonces, eso se nos ha metido en la cabeza, ¿no? Claro, como hay muy buena calidad en ese lugar, puedes darte el lujo de buscar el más barato, ¿no? Ya, pero cuando estás en una obra de construcción, donde todos tus proveedores van a tener distintas formas de cómo ejecutar el proyecto, no todos te pueden ofrecer lo mismo. ¿Por qué? Porque hay algunos que han diseñado de una manera o que ejecutan de una manera y otros diseñan de otra manera y ejecutan de otra manera. No todos te van a ofrecer lo mismo. Entonces, cuando tú tienes que contratar la construcción, si tú eres un cliente, tú deberías contratar no al más barato, sino al que te va a ofrecer el mayor valor posible. Mi abuela siempre decía, lo barato sale caro a la larga. Entonces, el primer concepto hay que cambiar un poco el chip de contratar no al más barato, sino al de mayor valor, al que me ofrece el mayor valor. Ahora, ¿qué significa esto en la industria? En la industria, cuando hay una licitación, los contratistas lo que hacen es buscan ofrecer el precio más barato, ¿no? Y buscan cubrirse de maneras en las cuales ofrezcan el precio más barato. Cuando el proyecto se tiene que ejecutar, ese proyecto está lleno de indefiniciones, lleno de riesgos, lleno de problemas que van a ocurrir a lo largo del proyecto. Entonces, para tapar esos problemas, buscan alguna manera de cómo contrarrestar los descuentos que hicieron o los riesgos que asumieron a través de adicionales. Yo estoy seguro que hay mucha gente que gana dinero de esa manera y que hace que su proyecto sea rentable. Pero ¿cuál es la consecuencia? Muy simple, la consecuencia es que ese cliente al cual le entregaste el proyecto tarde y le entregaste el proyecto con sobrecostos, con adicionales que él no tenía contemplados, va a hacer que su modelo económico no funcione igual. Y como su modelo económico no funciona igual, no pueda crecer como tiene que crecer. No va a ser rentable como debe ser rentable. Y por ende, su modelo económico no funciona. La próxima vez que tenga que hacer alguna construcción, ¿a quién va a llamar? Busco a otro, porque con ese no, ese me cobró un montón de adicionales. En mi experiencia actual, lo que yo busco principalmente en mis proyectos es poder ofrecerle al cliente soluciones integrales, soluciones eficientes, basados en algo que haya sido comprobado y trabajar con él de la mano el riesgo, no para ganar una licitación, porque si quiere compararme, que me compare con otros, pero yo no voy a ser el más barato ni el más caro tampoco, pero voy a buscar hacer lo más eficiente para su negocio. Entonces, lo que busco es que entienda que va a encontrar en lo que nosotros hagamos a alguien confiable, en el cual pueda confiar y pueda asegurarse que su modelo de negocio funcione. Y si eso funciona, podemos seguir adelante en un proyecto. Entonces, esa es una diferencia que buscamos con los clientes, que el cliente entienda que no se trata de conseguir el más barato, sino se trata de conseguir la oferta que más valor le vaya a dar y que sea el más confiable. Porque si no, va a perder, ¿no? Y si pierde el cliente, todos perdemos. O sea, ¿qué industria crece donde el cliente esté insatisfecho? Ninguna. Así que la industria de la construcción necesita clientes satisfechos con proyectos rentables para que todos puedan avanzar correctamente. Muy bien, a ver, hay otra pregunta acá, dice Alexander Rosas. ¿Se puede decir que aplicando el LPS mediante el PDCA? Sí, el PDCA es, digamos, es un método de mejora continua, ¿no? Planificar, ejecutar, verificar y tomar acción. Es el ciclo de mejora continua y el Last Planner System se basa en este ciclo de mejora continua. Acuérdense que el ciclo de mejora continua lo desarrolla Deming en los años 70, y Last Planner System coge ese mismo proceso en los años 90 para poder
aplicarlo a la industria de la construcción. El PDCA es un sistema general para mejorar cualquier cosa. El Last Planner System usa esos mismos principios, pero orientados específicamente a proyectos de construcción. Básicamente por ahí va. ¿Y cómo aborda el Last Planner el tema del sindicato en la construcción? Muy bien. A ver, el sindicato es un problema con el que todos vivimos y todos trabajamos. ¿Por qué existe el sindicato o por qué funciona el sindicato? El sindicato existe por dos razones. Una, porque quiere proteger a la gente local y quiere buscar mejoras en las condiciones de vida de la gente que está alrededor de la influencia de un proyecto. Entonces, lo primero que tú tienes que ponerte a pensar es, oye, ¿qué debo hacer? Este proyecto tiene que ejecutarse, pero ¿cómo lo voy a ejecutar? Lo voy a ejecutar, yo puedo traer todo prefabricado de otra parte del mundo, todo con mano de obra profesional de otra parte del mundo, y lo que va a ocurrir es que donde estás ejecutando el proyecto, la gente que está alrededor del proyecto te va a decir, oye, ya, está bonito tu proyecto, pero yo también quiero ser parte del proyecto. Entonces tienes que poder pensar también en estas comunidades, en estos lugares, en los cuales dices, oye, ¿cómo haces parte a estas personas? Y claro, la mala experiencia que tenemos manejando sindicatos nos hace decir, yo no quiero trabajar con ellos. Lo correcto, o mejor dicho, más allá de lo correcto, sino decir, lo que he visto que funciona en algún proyecto es que se trabaja de manera anticipada con las comunidades para decirle, muy bien, vamos a trabajar en este proyecto y queremos usar la mano de obra local, pero no cualquier mano de obra local. Esa mano de obra local tiene que ser capacitada y tiene que ser certificada para que pueda hacer el trabajo bien hecho, con calidad y con seguridad. Entonces, si ustedes quieren participar en el proyecto, estos son los estándares con los que vamos a trabajar. Y no se preocupen, yo los voy a capacitar, yo los voy a entrenar, yo los voy a preparar para eso. Pero a cambio, necesito que ustedes me garanticen que el proyecto va a correr, va a funcionar. Les voy a dar les voy a capacitar, les voy a dar la oportunidad de participar en el proyecto, pero ayúdenme a que el proyecto no tenga problemas. Entonces, cuando se hace eso de manera ordenada, con anticipación, lo que pasa es que el proyecto va bien y no tienes problemas de sindicato. Pero cuando no haces ese trabajo, lo que va a ocurrir es que obviamente el grupo de gente que está alrededor y que está buscando una oportunidad para poder hacer el trabajo, se van a asociar, van a buscar, van a aparecer mafias, van a aparecer este tipo de cosas que van a buscar algún beneficio. Entonces, tengo que tener en cuenta de que va a haber una población que se va a ver, que va a estar ahí latente y que puedo tener alguna oportunidad de poder cambiar la vida a estas personas también, ¿no? Entonces, por eso es importante trabajar a través de manera anticipada. En las planas lo que busca es que te anticipes a los problemas y que tomes decisiones en función a ellos. Ok, ¿qué es LPS con la metodología Villego? Villego es una simulación que te enseña cómo se usan las Planner System. Es la simulación que es comprobadísima a nivel mundial, que es la mejor manera de cómo aprender el sistema de las planas. La mejor manera de aprender las planas, así que de eso se trata Villego. El PPC es confiable. El PPC es un indicador que dice porcentaje de promesas cumplidas. El PPC es un número. Para lo único que sirve es para cuestionarte, para preguntarte, oye, ese número, ¿por qué tengo ese número? ¿Qué debo hacer diferente para que me vaya mejor la próxima vez? El PPC como número no me sirve. Lo que me sirve es la reflexión, el análisis, la pregunta. ¿Qué debo aprender de este PPC? ¿Qué debo hacer distinto para que la próxima vez me vaya mejor? De eso se trata el PPC. No se trata de perseguir un número. ¿Ok? ¿Cómo recomiendas que se debe iniciar una empresa para implementar las Planner System? Capacitando. Tienes que capacitar. La gente tiene que aprender cómo funciona el sistema, porque si no, no se va a poder avanzar. Entonces, lo primero es capacitar. Un ejemplo de proyecto de construcción en el que haya utilizado las Planner, qué desafíos se enfrentó durante el proyecto y cómo lo resolvió. Miren, casi todos los proyectos en los que estoy trabajando, todos estamos utilizando las Planner. Hemos trabajado en diversos tipos de proyectos para
para distintos tipos de industrias y siempre lo hemos hecho trabajando las planes y siempre hemos aprendido algo nuevo y cada vez más se puede ir mejorando sobre este proceso. Dos cosas que he aprendido, o dos desafíos importantes, es primero cómo capacitar al personal para que aprenda estas conductas básicas que uno tiene que trabajar y bueno, para capacitar al personal no tengo que hacer una charla enorme, sino hemos hecho, por ejemplo, pequeños videos de 1 o 2 minutos y estos videos explican algunas cosas importantes que todo el personal debe conocer. Por ejemplo, la coordinación diaria, cómo funciona la coordinación diaria, o como cuando hablamos de cómo se recibe o se envía material, ¿no? Cómo verifico la recepción de materiales, o cuando hablo del orden y limpieza, qué es lo que debo hacer todos los días, cómo debe estar mi rutina diaria. Entonces, son elementos que ayudan a que el personal sepa cómo debe trabajar dentro del sistema de las planas, ¿no? Cómo funciona dentro del sistema de las planas. Y otro desafío importante es cómo integrar a los contratistas. Lo que ocurre normalmente con los contratistas es que los contratistas tienen una percepción de cómo quieren ejecutar el proyecto y luego cuando entran al proyecto se dan cuenta de que hay muchas cosas en paralelo, entonces eh, eh, inmediatamente te empiezan a presentar sus disconformidades. Entonces, lo que hemos hecho tradicionalmente con los contratistas es que a las personas que van a ofertar les explicamos el plan macro del proyecto. Ellos tienen que conocer cuál es el plan macro del proyecto y cuando ya se les contrata, ellos forman parte del proceso del desarrollo del sistema de producción. O sea, diseñamos el plan con ellos. No se les impone un plan, sino se trabaja con ellos en un plan que sea confiable y que sea lograble. ¿Ok? Esos son los elementos que hemos podido trabajar hasta el momento. Ejemplos de obra. En el taller vamos a hablar varios ejemplos del proyecto. ¿Cómo se asegura? Pues yo tengo que estar, yo soy el guardián de la rutina todos los días, soy de las personas que me aseguro de que se den las coordinaciones, se den las comunicaciones y tengo una rutina de control sobre eso. En las Planner veremos la planificación y programación. Lean hace lo mismo. A ver, Lean es una forma de pensar. Las Planner es un proceso de trabajo, es un método de trabajo. ¿Ok? Lean, las Planner está dentro del pensamiento Lean. ¿Ok? Pensamiento Lean es un conjunto más grande de cosas y las Planner es un subconjunto dentro de lo que se llama el pensamiento Lean. ¿Ok? Eh, eh, por eso, cuando hablamos de Lean, Lean estamos hablando de un pensamiento más grande que engloba muchas otras cosas. ¿Ok? Y las Planner, cuando hablamos de las Planner, es un sistema para asegurar que el plan se cumpla. ¿Ok? Entonces es una cosa un poquito más acotada. Las Planner aplicados a subcontratistas. ¿Cómo se aplica a los subcontratistas? Pues tienes que hacerlos partícipes, como te digo, tienes que capacitarlos y tienes que hacerlos partícipes del plan y ellos tienen que tomar responsabilidad en la rutina de planeamiento y de programación. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo después de las capacitaciones se puede decir que una persona, a ver, la capacitación es el primer paso, no hay un tiempo determinado, no, lo que tiene que haber es una rutina de trabajo. El primer paso es la capacitación, el segundo paso es lograr implementar la rutina. Y aquí ocurre es qué tan disciplinado eres con esa rutina. Mientras más disciplinado seas, más rápido te vas a adecuar al sistema. Mientras menos disciplinado seas, lo que va a ocurrir es, lo más probable es que no vayas a aplicar el sistema correctamente. Entonces, tiene que haber una rutina y una disciplina para poder aplicar esto constantemente. ¿Ok? Muy bien, no veo acá, veo algunas otras preguntas más. El curso va a compartir documentos, plantillas, materiales que se puedan utilizar en los proyectos. Así es. ¿El plan maestro necesariamente se tiene que realizar el plan diario? No. El plan maestro es el plan macro del proyecto. Tiene que mirar todo el proyecto. El plan diario es lo que se va a hacer en el día. El plan macro tiene que estar a cargo del horizonte completo. El plan diario es lo que se va a ejecutar en el día. ¿Quién es el responsable del plan diario? El capataz. Él tiene que asegurarse que lo que se ha comprometido a hacer en el día que se cumpla. ¿Quién es el responsable del plan macro? El residente del proyecto, el gerente del proyecto, el que tiene que mirar el todo. ¿Ok? Son diferentes.
El plan semanal, el Lucajet, son elementos que se van desglosando del plan maestro, pero cada uno tiene un responsable y tiene un objetivo. ¿Ok? ¿Cómo podría aplicar el plan en una empresa que fabrica módulos? Exactamente igual como cualquier otro proyecto. La única diferencia... Hola Jorge, ¿cómo estás? Exactamente como cualquier otro proyecto. La única diferencia es que tú estás trabajando en una fábrica donde se fabrican los módulos, el otro lado estás trabajando en el sitio donde el cliente, en el terreno del cliente. Así que el concepto es exactamente el mismo. ¿Cómo es una organización de obra para aplicar el As Planner System? Pues muy simple. Para empezar, olvídense de la organización tradicional de proyectos. La organización tradicional de proyectos es el de producción, el de oficina técnica, el de costos, el de planeamiento, el de valorizaciones. No, acá lo que tenemos que ponernos a pensar es responsables de paquetes, de partes del proyecto, ¿no? Si estamos en la fase de movimiento de tierras y estabilizaciones, probablemente hayan 3 o 4 paquetes. Movimiento de tierras, muros, pantalla, estabilización. Entonces, ¿quién es el responsable del movimiento de tierras? ¿Quién es el responsable de la estabilización? ¿Quién es el responsable de los muros pantalla? Ok, ¿cómo deben coordinar esos responsables para ejecutar el proyecto? ¿Y quién les va a resolver los requerimientos que ellos tengan? ¿Quién les va a resolver las restricciones? Entonces, es muy simple. Olvídense de la organización tradicional. La organización tradicional no te va a llevar a un buen resultado. Tiene que trabajar por responsables de paquete. ¿Quién es el responsable de paquete? Él tiene que hacerse responsable de la planificación, la ejecución, el control y la producción de ese paquete. Entonces, ese responsable tiene que ser un responsable integral, ¿no? No puede ser partido, ¿ok? Cambia un poco la lógica de trabajo. ¿Qué tal ha sido desplegar las planas virtualmente versus presencial? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las ventajas frente a otros? Miren, virtual o presencial, la idea es que el mensaje llegue. Yo puedo tener un taller virtual con ustedes o un taller presencial, pero si el mensaje llega de una u otra manera, se va a lograr el objetivo, que el mensaje llegue. Yo he participado en muchísimas sesiones de trabajo en proyectos que se han hecho en otras partes del mundo. Tuve la oportunidad de participar en algunas investigaciones en proyectos que se hicieron en Oriente Medio, en Inglaterra, en Qatar, en Dubái, y participaba en las reuniones de coordinación, en la planificación de los proyectos de manera virtual, ¿no? Y se lograba esas conversaciones que se tenían que hacer. Obviamente, presencialmente es mucho más fácil lograr desarrollar empatía, lograr desarrollar colaboración, lograr desarrollar una cercanía con las personas, pero virtualmente también funciona. Entonces, lo único que tienen es que lograr que el mensaje llegue, ¿ok? Virtualmente es un poquito más difícil, pero sí se puede. ¿Qué tipo de proyectos se verán? Van a desarrollar un proyecto que es una vivienda, ¿no? Que, como decía, es una vivienda que se va a construir sistema tradicional y luego sistema Las Planner. Ahora, el ejemplo básicamente se puede replicar en cualquier otro tipo de proyecto en el que ustedes escojan, y se pueden analizar las analogías con cada tipo de proyecto. ¿Ok? Muy bien, José, no sé si hay alguna otra pregunta por el público por ahí. Espero haber podido cubrir la mayoría de sus dudas, preguntas acerca del sistema de Las Planas y cómo puede funcionar. Y nada, eso es lo que tenía preparado para ustedes. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Creo que no. Ahí. Ahí les voy a pasar ahí les van a pasar el enlace de la información sobre la metodología Villego, y yo de paso también a los inscritos les voy a mandar alguna bibliografía para que puedan revisarlo. Excelente. Ya, no se olviden, gracias Santiago por la conferencia, siempre es bueno escucharte. Muchísimas gracias a todos por la participación, las preguntas. Yo ya me he vuelto un experto en Las Planner, ¿verdad? Gracias, José.
Por favor, hay un formulario que se les compartió, para poder inscribirse y participar del sorteo que vamos a tener en algunos minutos. No sé si alguien quiere alguna última pregunta, mientras que las demás personas ya llenan este formulario porque ya están cerrando las inscripciones. Ahí está el formulario, vamos a dar unos minutos. Mientras que sigue, gracias Santiago por participar. No veo ninguna otra consulta, no te quito más tu tiempo y me quedo con todo para el tema del sorteo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, José. Encantado, un gusto de poder estar con ustedes. Un abrazo grande para todos. Gracias. No se olviden que igualito que la sesión la vamos a